El café, un aporte desde Istarmed. Se realizó una revisión bibliográfica con el objetivo de caracterizar el café desde la historia. El arte y la medicina se consultaron 15 bibliografías. El surgimiento del café data de año 675. Su difusión y preparación como bebida también se debe a los árabes. Se difunde por el mundo paulatinamente con gran aceptación, censurada por unos, bendecida por otros. En su historia se marcan hechos relevantes como la causa de la Revolución Francesa. El 12 de julio de 1789, por en el Café de Foy Camille de Moulins. La emblemática bebida ha sido fuente de inspiración de disímiles manifestaciones artísticas y figuras de renombre y connotación mundial se han reunido en tertulias de orden científico y literario, donde se destaca la obra de Cirilo Villaverde. Cecilia Valdés. Aporta el café grandes beneficios para la salud al ser baja en calorías, reconforta el ánimo, satisface la sed y provoca placer, reduce el riesgo de padecer Alzheimer, Parkinson. Es cardioprotector, posee propiedades analgésicas, es laxante, diurético, aumenta la memoria a corto plazo y el coeficiente intelectual. Mejora la digestión de los alimentos siempre que se consuma en dosis recomendadas de hasta 3 tazas para no padecer sus efectos dañinos. El café constituye el imán emocional de millones de personas que por espacio de los siglos, es uno de los lazos que vincula el concepto ciudadanía urbana y rural al mundo de la cultura y la comunidad internacional. Es una de las bebidas socializadoras sin alcohol que más se consume en el mundo. Durante el desayuno, después de este e incluso como única bebida en el mismo, existiendo según las costumbres de los pueblos disímiles recetas para su consumo y elaboración. La palabra café se vincula con el término turco gobe, a su vez procede del árabe gaoba a través del italiano. El término árabe sería una abreviación de la expresión gaftalbón o vino de habichuelas. El término etíope es buno buna, encontrada en el reino de Cafa en Etiopía, lugar de donde proviene la planta. Esta es cultivada principalmente en países tropicales y subtropicales. En Brasil se concentra un poco más de 1/3 de la población mundial. Los granos de este son los de origen agrícola más comercializado en los mercados internacionales. Diversas leyendas acunan el nacimiento del café, todas poseen en común que la historia está diluida por la tradición. Fernando Ortiz asume que el café surgió en Abisinia, antiguo nombre de Etiopía, y se dice que un austerísimo anacoreta sorprendióse un día al notar que unos cabros de faz satánica estaban saltarines como nunca, que sus ojos miraban con más curiosidad y atención, sus bálidos eran más incitantes. El negro asceta observó que sus inquietudes provenían de comer semillas de los árboles. El virtuoso eremita se mofó de los demonios y para ahuyentarlos y librarse de sus tentaciones echó al fuego las semillas. De las semillas salió una fragancia celestial. El anacoreta no doblegó su virtud. El café se extendió por el mundo. Los peregrinos mahometanos llevaron consigo las diabólicas semillas a la Meca, y el café fue bebida destinada por Mahoma a los fieles de Alá. Era la negra bebida del profeta contra la roja bebida de los cristianos. Si estos sacaron de los infernales misterios báquicos el vino que embriagaba y embrutecía, Mahoma convirtió la planta demoníaca de los africanos en licor que exalta e ilumina. 2,3. Otra versión apunta que el cabrero Caedi narra, 600-800 AC, como las propiedades del café fueron descubiertas por un pastor árabe, entre los siglos V y VIII, quien observó que las cabras de su rebaño, al ingerir los frutos de un determinado arbusto, estaban más excitadas que de costumbre. Quiso probar por sí mismo los efectos de dichos frutos, y experimentó cierta euforia y mayor animación. Secando los frutos y haciéndolos hervir obtenía una bebida muy agradable. Lo cierto es que los primeros en cultivar el café fueron los árabes, cerca del Mar Rojo, hacia el año 675. Su difusión y preparación como bebida también se debe a los árabes. 2. En la geografía del café, varias decenas de millones de campesinos laboran en más de 70 países tropicales con una producción que representa a cerca del 4% del comercio. En su botánica, el Coffea arábica es un arbusto no muy alto, de entre 8 y 10 metros y crece libremente, y de 2 a 2,5 si es podado en la plantación para facilitar su mantenimiento y recolección de los frutos, unos o varios troncos, con ramas primarias no renovables que dan nacimiento a ramas secundarias que deben ser cortadas para fortificar la planta. Hojas sencillas, generalmente opuesta en pares con 2 estípulas agudas de 0,5 centímetros de largo, color verde oscuro brillante en la cara superior y verde claro en la inferior, ondulada en los márgenes. Flores blancas de pétalos fragantes, cuyas axilares se agrupan en 2 a 12 flores por axila. La floración viene acompañada de un agradable olor a jazmín. Normalmente las flores se abren en las primeras horas de la mañana y permanecen abiertas todo el día. Al segundo día se mantienen abiertas. Posteriormente se inicia el marchitamiento.
Desde el tercer día se desprende la corola junto con los estambres. 2. El fruto nace del ovario de la flor fertilizada. Es una drupa conocida con el nombre de cereza de forma elipsoidal, ligeramente aplanado, con diámetros de unos 15 cm, verde al principio y luego el fruto varía. Posteriormente es amarillo, y por último, adopta un color rojo vivo en su plena madurez. Se requiere de 6 a 8 meses para que la flor del Coffea arábiga se convierta en fruto maduro y de 9 a 11 para la Coffea canepora. Podemos encontrar cuando la lluvia está distribuida en el año flores y frutos con diferentes grados de maduración. Habrá tantas recolecciones como maduraciones. Una de las primeras referencias científicas sobre la planta aparece en Plantes de Eite, obra del Próspero Apini, publicada en 1592. Polémico en la historia, religión, con usos importantes para la salud, con ventajas y desventajas desde el punto de vista médico, muy inspirador en el arte en todas sus manifestaciones, necesario como fertilizante. En la industria de la cosmética y por su extraordinario rol social a escala internacional actual nos vimos motivados a realizar esta revisión que nos permitirá caracterizar al café desde la historia, la medicina y el arte, para lograr una cultura integral en los profesionales de la salud. Objetivos. General. Caracterizar el café desde la historia, la medicina y el arte. Específicos. Describir el café desde su historia. Argumentar los efectos desde el punto de vista médico. Ejemplificar el café en el arte. Desarrollo. El café y su historia. La historia del café se remonta al siglo XIII, aunque el origen del café sigue sin esclarecerse. Se cree que los ancestros etíopes del actual pueblo oromo fueron los primeros en descubrir y reconocer el efecto energizante de los granos de la planta del café. Sin embargo, no se ha hallado evidencia directa que indique en qué parte de África crecía o que nativos lo habrían usado como un estimulante o incluso conocieran su existencia antes del siglo XVII. La historia de Caldi, un criador de cabras etíope del siglo IX que habría descubierto el café, no apareció escrita hasta 1671 y es probablemente apócrifa. 2. Se cree que, desde Etiopía, el café fue propagado a Egipto y Yemen. 3. La evidencia creíble más temprana de cualquier bebida de café o conocimiento del árbol del café aparece a mediados del siglo XV, en los monasterios sufí de Yemen. Fue allí, en Arabia, donde los granos de café fueron tostados y molidos por primera vez en una forma similar a como son preparados en la actualidad. Para el siglo XVI, se había expandido por el resto del Medio Oriente, Persia, Turquía y África del Norte. Luego, el café se extendió a Italia y el resto de Europa hasta Indonesia y el continente americano. La palabra café proviene del término turco ave, a su vez procedente del árabe agua. El término árabe sería una abreviación de la expresión kahwata albun o vino de la habichuela. Un posible origen de la palabra se encontraría en el reino de Kaffa en Etiopía, de donde procedería la planta del café. Su nombre allí es bun o buna. Caldi después llevó algunos frutos y ramas de ese arbusto a un monasterio. Allí le contó al abad la historia de las cabras y de cómo se había sentido después de haber comido las hojas. El abad decidió cocinar las plantas de café. Es fácil confundirse con el origen verdadero del café, ya que antiguas leyendas sobre el cultivo y la costumbre de tomar café provienen de Arabia. Uno de los más antiguos escritos que hace referencia al café es llamado The Success of Coffee, el éxito del café, escrito por un sensible hombre originario de la Meca llamado Abu Bek a principios del S-15 y fue traducido al francés en 1699 por Antoine de Gauguin, el mismo que tradujo Thousand and One Arabian Nights, Las Mil y Una Noches. La más fuerte y aceptada de las leyendas acerca del descubrimiento del café y la bebida del café es la que hace referencia a un pastor llamado Caldi. La leyenda dice que Caldi se dio cuenta del extraño comportamiento de sus cabras después de que habían comido la fruta y las hojas de cierto arbusto. Las cabras estaban saltando alrededor muy excitadas y llenas de energía. El astuto del que Caldi pensó que sus cabras habían comido las frutas parecidas a las cerezas. Entonces Caldi decidió probar las hojas del arbusto, las ramas y las cerezas. El resultado fue una bebida muy amarga que él tiró de inmediato al fuego, y un rato después se sintió lleno de energía. Cuando las cerezas cayeron en las brasas empezaron a hervir, las arvejas verdes que tenían en su interior produjeron un delicioso aroma que hicieron que el abad pensara en hacer una bebida basada en el café tostado, y es así como la bebida del café nace. Otro autor H.J.E. Jacob afirma que el café como bebida en Europa comienza en Viena con la invasión por parte de Turkish bajo el comando de Kara Mustafa. Jacob además da crédito a un héroe de la época Józef Kolschitsky por abrir el primer café en septiembre de 2012 de 1683 en el centro de la ciudad de Viena. Los árabes fueron los primeros en descubrir las virtudes y las posibilidades económicas del café.
Es porque desarrollaron todo el proceso de cultivo y procesamiento del café y lo guardaron como un secreto. Los árabes también trataron de evitar la extradición de cualquier semilla de café. Este comenzó a conquistar territorio en el mundo como la bebida favorita en Europa, y llegó a Italia en 1645 cortesía del comerciante veneciano Pietro della Valle. Inglaterra comenzó a tomar café en 1650 gracias al comerciante Daniel Edwards, quien fue el primero que abrió un establecimiento de venta de café en Inglaterra y en Europa. 2. El café llegó a Francia a través del puerto de Marsella. En 1660 algunos comerciantes de ese puerto quienes sabían del café, sus atributos y efectos por sus viajes alrededor del mundo, decidieron llevar unos cuantos sacos desde Egipto y por 1661 la primera tienda de café fue abierta en Marsella. La historia señala a Solimán Agha, el embajador de Persia en París durante el reinado de Luis XIV, como el primero en introducir el café en la monarquía y la alta sociedad francesa. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl